Muy buenos días, nos encontramos de nuevo en un videíto para la capacitación en taquigrafía parlamentaria, en el área de gramática. En esta oportunidad vamos a trabajar de nuevo con la unidad número 1, con los sustantivos, ¿sí? Pero los temas son la clasificación morfológica de los sustantivos, el género y el número en esta clase de palabras. En primera instancia, vamos a hablar de qué es el género y qué es el número, ¿sí? Los sustantivos varían justamente en género y en número. El género, nosotros lo podemos ver que todos los nombres poseen un género, con independencia de que se refieran a seres sexuados o no. Es importante entender que para la gramática no es importante el sexo de los sustantivos, sino el género. Existen sustantivos que indican su género mediante la terminación. Estos pueden formar el femenino mediante el cambio de vocal, el agregado de vocal o con terminaciones especiales, como por ejemplo mono, mona, león, leona, gallo, gallina, conde, condesa. Hay casos en los que solo podremos reconocer el género del sustantivo por el determinativo que se utilice. Recordemos que el determinativo es la clase de palabra que está antes del sustantivo, ¿sí? Como artículos, demostrativos, cuantificadores. Por ejemplo, el, la pianista, el pianista, la pianista. Esas psiquiatras, esos psiquiatras. Pocas economistas, pocos economistas. Luego nos encontramos con los sustantivos que indican cambios de género mediante palabras diferentes, como por ejemplo yerno, nuera, toro, vaca. Por otra parte, los sustantivos que no indican el sexo del ser nombrado son nombres de animales en su mayoría y la indicación del sexo se hace mediante el agregado de las palabras macho o hembra. ¿Sí? En una cuestión científica o de investigación podemos ver esto. Por ejemplo, la serpiente macho, llamados también epicenos. ¿Sí? Muy bien. Los sustantivos que designan elementos no sexuados tienen género inherente a la palabra, no relacionados con su significado y por lo tanto se determinan por razones lingüísticas e históricas, es decir, una cuestión de convención, ¿sí? De consenso. Ejemplo, el árbol, la tesis, la plaza. También existen los sustantivos ambiguos. Estos son los que pueden usarse tanto en femenino como en masculino. El tilde, la tilde, el margen, la margen, el maratón, la maratón. Si nosotros pensamos en mar, en muchos textos antiguos también se llegaba a decir la mar. Hoy en día se usa las formas el mar, forma masculina. Por otra parte, algunos sustantivos, al cambiar de género, cambian de significado. Como lo podemos ver en el pendiente, es un aro, ¿sí? O la pendiente, que es una bajada. Muy bien, ahora vamos a pasar al número de los sustantivos. El número en los sustantivos. El número indica variedad de cantidad en el referente. En la palabra silla nos damos cuenta que habla de una sola. Sillas habla de más de una. El cambio de una forma singular a otra plural sigue varias reglas. Vamos a tener en cuenta ahora sustantivos terminados en vocal. Los sustantivos terminados en vocal átona se agrega S. Bolsa, bolsas. Jefe, jefes. Tribu, tribus. Piso, pisos. Mesa, mesas. Los sustantivos terminados en I o U tónicas se agregan es, a pesar
que también se han generalizado los agregados de S. Ají, ajíes o ajís, ombú, ombúes, ombús. Los plurales de las vocales I y U se forman con es. Ies, ues. Los sustantivos terminados en las vocales A, E, I, O, tónicas, se agrega S. Sofás, sofás, bebé, bebés, mamá, mamás, papá, papás. Los nombres de las vocales A, O y los monosílabos como yo y no forman el plural agregando es. Entonces vamos a decir noes y yoes. Sustantivos terminados en consonante. Estos serían otros casos de pluralización. Los términos en consonante o en i se les agrega, por ejemplo, es. Si tenemos color en singular, colores en plural. Buey en singular, bueyes en plural. En este caso, la y sería una semiconsonante. Fíjense que ahí tenemos un triptongo. Si se trata de sustantivos graves o esdrújulos terminados en S o en X, el plural no cambia y es el determinativo el encargado de señalar género y número. Fíjense que esto pasa en todos los días de la semana. Lunes, el lunes, los lunes. El martes, los martes. El miércoles, los miércoles. Y así sucesivamente, menos en el caso de sábado y domingo. También tenemos otro ejemplo. Análisis. El análisis, los análisis. Tórax. El tórax, los tórax. Si el sustantivo terminado en S o en X es una palabra aguda o un monosílabo, forman su plural agregando es. Ejemplos: fax, facex, tos, toses. Sustantivos compuestos. Los sustantivos compuestos son los que se forman una sola unidad léxica. Y la regla general para la pluralización sería la general. Telaraña, telarañas. Fíjense que ahí pluraliza al final, como todas las palabras, terminadas en vocal. Bocacalle, que termina en E, pluraliza agregando la S, bocacalles. Compra-venta, pluraliza también agregando S, quedando compraventas. Es diferente el caso de aquellos que no se han unido como hombre rana, palabra clave, coche cama, que pluralizan solo el primer elemento. Quedaría coches cama, no admite la formación diciendo coches que son camas. En el caso de los epicenos, no pluraliza la palabra macho o hembra. Ejemplo: 4 tigres macho, los avestruces hembra. Los sustantivos compuestos formados por un verbo y un sustantivo en su mayoría se usan en plural. Quitamanchas, cortaplumas, limpiavidrios, cortapapeles, cumpleaños. Hay otros casos de pluralización. Tenemos los sustantivos terminados en T o en M que agregan S, como el hábitat, los hábitats, el déficit, los déficits, el currículum, los currículums. Hay sustantivos que indican objetos duales que se usan indistintamente en singular o en plural, como el ejemplo de el pantalón, los pantalones, la pinza, las pinzas.
Y por último, existen sustantivos que solo tienen forma plural: andurriales, exequias, nupcias, enseres, afueras, alrededores, modales. Con estos últimos casos damos por finalizado este video referido a criterio morfológico del sustantivo. Nos encontraremos en el otro video referido a la función sintáctica del sustantivo.